Bueno, y entonces habíamos pasado a ver el interruptor en carga, que es un dispositivo capaz de interrumpir corrientes del orden de la nominal o establecerlas y soportarlas, todo eso, ¿vale? El típico interruptor de toda la vida. No tiene capacidad, por lo tanto, de interrumpir corrientes de cortocircuito. Bien, luego habíamos visto el seccionador, que es un dispositivo que en condición de apertura muestra de forma visible la apertura del circuito, es decir, que no está circulando corriente por él mismo. ¿Cuál es su función principal? Pues garantizar de alguna forma al operario que entra en una subestación que cuando toque un elemento no va a tocar un elemento que esté en tensión. Bueno, luego vimos el interruptor seccionador, que es un interruptor en carga, pero que tiene la particularidad de que en condiciones de apertura, pues tiene las mismas funciones que el seccionador. Es decir, visualmente podemos saber si una instalación está abierta o no. Y habíamos pasado ya finalmente, aquí nos quedamos en la última clase, si no recuerdo mal, bueno, en la pantalla siguiente, al interruptor automático, que es el dispositivo por excelencia, diría yo, de este tema, que es un dispositivo, por supuesto, capaz de establecer, interrumpir y soportar corrientes del orden de la nominal, que eso es lo lógico, cualquier interruptor que se precie tiene esa posibilidad, pero además su principal ventaja es que tiene un poder de corte muy, muy elevado, de 1,5 a 100 kiloamperios. Bueno, interruptor automático, partes constructivas. Tiene juego de contactos fijos y móviles y habíamos dicho que, sobre todo los interruptores de mayor envergadura, tienen un contacto principal y un contacto de arco. De forma que, para abrir el interruptor automático, primero se abrían los contactos principales, de forma que la corriente se mantenía circulando por los contactos de arco. Aquí teníamos la corriente a través de los contactos de arcos y finalmente, cuando se separaban los contactos de arco, el arco se cebaba entre esos contactos que estaban específicamente diseñados para soportar el arco eléctrico, porque estaban hechos de un material como el tungsteno, que es altamente resistente. Y luego, el procedimiento para cerrar los interruptores automáticos, pues a la inversa. Primero se ponen en contacto los contactos de arco y finalmente cerramos el contacto principal. Los contactos de arco estaban hechos de tungsteno, recuerdo, y los contactos principales tenían que tener, entre otras cualidades, pues baja resistencia eléctrica, de forma que cuando estén en contacto la corriente mayoritariamente circule por ellos, poca tendencia a soldar y alta conductividad térmica, de forma que disipe el calor. Bien, siguiente parte constructiva de los interruptores automáticos. Bueno, borro esto. Lo siguiente es la cámara de extinción o apagachispas, que es un elemento al que se transfiere el arco. ¿Por qué? Pues porque allí se dan las condiciones óptimas para su extinción. ¿Por qué? Bueno, pues como veis tiene esta forma donde se puede disipar muy bien el calor, si habéis estudiado transferencia de calor, y además pues se produce en la extinción del arco o bien por alargamiento, es decir, separamos los contactos principales o los contactos de arco en caso de que el interruptor automático los tenga, o por soplido, o bien magnético o bien eléctrico. Bien, ¿qué más partes constructivas tiene el interruptor automático? Bueno, pues tiene un mecanismo que es... Vamos a escribir algo, venga. El mecanismo que es el conjunto de muelles, palancas, poleas, el conjunto de muelles, palancas, poleas que mantiene el interruptor en posición de abierto o posición de cerrado, ¿vale? Almacenan cierta energía de forma que cuando yo abro el interruptor o los contactos se queden en posición abierta y cuando yo cierre, pues el caso contrario. Y además, esa energía puede ser liberada por el otro elemento que vamos a estudiar ahora, que son los disparadores. Bueno, el otro elemento estrella de los interruptores automáticos es el disparador, que es
el que tiene la función de abrir o cerrar el interruptor. Y vamos a considerar dos tipos. Bueno, realmente disparadores hay tres tipos. O sea, perdón, hay dos. Disparadores directos, que son aquellos en los que la corriente del circuito, o están recorridos, más bien, están recorridos por la corriente del circuito. Y los disparadores indirectos, que no están recorridos por esa intensidad, es decir, están en otra parte de la instalación o en otra parte de lo que es propiamente el circuito de la instalación y realizan el disparo pues, de otra forma, ¿vale? Pero aquí el que vamos a estudiar es el disparador directo, donde hay otros dos tipos. El primero de ellos es el disparador de sobreintensidad y tiempo inverso, que es el que se utiliza principalmente para sobrecargas. ¿Por qué? Bueno, pues el disparador de sobreintensidad y tiempo inverso está constituido por una placa bimetálica, es decir, con dos metales, cuya principal característica es que estos dos metales tienen un coeficiente de dilatación distinto, de forma que cada uno de ellos dilata de una forma y lo que va a ocurrir es que, fijaos que la intensidad circula por el propio disparador, por eso es un disparador directo, y pues cuando la intensidad circula por aquí y esa intensidad es suficientemente grande, es decir, disipa energía por efecto Joule, pues lo que va a ocurrir es que esta placa bimetálica va a empezar a flectar de tal manera que abrirá el circuito. Bien, ¿por qué se llama de tiempo inverso? ¿Alguien lo intuye? Efectivamente, muy bien. El compañero ha dicho que cuanto mayor es la intensidad, menos tiempo tarda en actuar. Y efectivamente esa es la razón. Claro, cuanto mayor sea la intensidad, fijaos que la energía que se disipa es P igual a R por I al cuadrado, ¿no? Bueno, si estamos en corriente alterna será el valor eficaz de la intensidad al cuadrado y si estamos en corriente continua, R por I cuadrado. De forma que cuanto mayor sea esa intensidad, fijaos que va al cuadrado, por tanto, menos tiempo tardará en alcanzar la temperatura de la placa bimetálica que necesita para flectar y abrir el circuito. Muy bien, y el otro tipo que vamos a estudiar es el disparador de sobreintensidad y retardo independiente. Que en este caso lo que tenemos es la corriente circulando a través de esta bobina, de forma que cuando la corriente alcance cierto valor, una fuerza electromagnética impulsará este vástago hacia arriba. Yo, de verdad, la tecnología me está sobrepasando y solo tengo 28. Empujará este vástago hacia arriba y abrirá el circuito. ¿Vale? ¿Por qué se llama independiente? Porque a partir de cierto valor de la intensidad, la fuerza electromagnética hace que, de forma inmediata, este vástago suba y abra el circuito. Por tanto, este tipo de disparador se utiliza principalmente pues, para cortocircuitos. ¿Por qué? Pues porque a partir de cierto valor, que generalmente es mayor que la corriente que hace falta para hacer flectar la placa bimetálica, a partir de esa intensidad disparo y cuanto antes, porque estamos en un caso de cortocircuito. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, y finalmente
obviamente y lógicamente, los interruptores automáticos tienen un medio de corte, que puede ser pues aire, aire comprimido, aceite, vacío, etcétera. ¿Pregunta? Sí, para los de casa. El compañero pregunta que en caso de sobrecarga, si hay que esperar para volver a poner en marcha el interruptor, o es por un exceso de consumo de potencia, o cuál es el motivo, ¿no? Bueno, una sobrecarga se puede deber, por ejemplo, también al arranque de los motores. Los motores, en su arranque, demandan más intensidad y, por tanto, hay picos de intensidad donde realmente pensad que a nosotros no nos interesa que en ese momento dispare el interruptor, porque es un proceso normal. Entonces, nosotros tenemos que tener en mente que vamos a ser proyectistas de instalaciones y tendremos que considerar situaciones normales de funcionamiento y situaciones anormales. Entonces, en el arranque de un motor no queremos que nuestra instalación dispare. Otra situación distinta es sobrecargas por exceso de consumo, que eso efectivamente nos ocurre en nuestras casas. Si tú pones la lavadora, la secadora, te estás duchando con un termo y pones el horno para hacerte una pizza y mientras estás planchando, pues lógicamente, posiblemente no tengas contratada toda esa potencia y lo que hace tu compañía es, sí, te disparo y el tiempo en que tarda en enfriarse es poco. En cuanto deja de circular esa corriente, se disipa al resto del ambiente y tú, de hecho, si estás en una situación de sobrecarga, activas el de esto y no pasa apenas tiempo, ¿vale? O sea, el tiempo de vuelta a la normalidad es casi despreciable. Lo importante es que tengamos en cuenta las sobrecargas que pueden ocurrir en nuestra instalación y no disparemos cuando no tenemos que disparar. Ese es el gran dilema. Bueno, ahora tengo que borrar un montón. ¿Ves tú? Yo echaba de menos las clases presenciales y no me acordaba de estas cosas. Lo bueno es que por lo menos no me lleno de tiza. Muy bien. Aquí tenemos las partes constructivas del interruptor, pero en este esquema que está fantásticamente bien. Aquí tenemos el interruptor, bien, que normalmente pues, está en esta posición o posición de apertura. ¿Qué más tenemos? Tenemos el terminal de entrada, que sería este. Bueno, ahora tengo seleccionado esto. Vale. El terminal de salida. Terminal de salida, aquí tenemos la cámara apagachispas. Aquí tenemos la bobina que empuja el vástago que cierra o abre este mecanismo que vemos aquí. ¿Qué más tenemos? Bueno, y la placa bimetálica, fijaos que está aquí, Bimetal Strip, que es esta plaquita que tenemos aquí. Que fijaos que está conectada pues, al circuito principal, para que, de hecho, la placa bimetálica, como es un disparador directo, está recorrida por la corriente principal del circuito. Entonces, he preparado un vídeo de YouTube, bueno, no lo he preparado, simplemente lo he cogido, que está bastante bien y creo que los de casa, decidme si lo podéis ver también. Incoming terminal is made. No, gracias. Acepto. Circuit breaker, what is it and how does it work? Este es el típico interruptor automático, bueno, muy parecido a los diferenciales que tenemos en casa. A circuit breaker is an automatically operated electrical switch designed to protect an electrical circuit from damage caused by excess current, typically resulting from an overload or short circuit. Its basic function is to interrupt current flow after a fault is detected. Unlike a fuse, which operates once and then must be replaced. Body's complete enclosure in a molded insulating material. This provides mechanically strong and insulated housing. Ahora lo va a abrir, creo. Eso es. Remaining parts of MCB are Incoming terminal. Incoming terminal is made up of electrolytic copper or silver alloy, and this is where the incoming phase is fixed. Next part is arc chute.
Arc chute is a stack of mutually insulated parallel metal plates which divide and cool the arc. Arc chute. La placa metálica. Trip is part of thermal tripping arrangement, around which a heater coil is wounded to create heat depending on the flow of current. Vamos a pasar un poquito más adelante. With which we manually enter the electric circuit. Vale, terminal de salida. Fijaos. Working principle of circuit breaker. The most important thing that circuit breaker is doing is to safely and reliably switches off electrical circuit during abnormal conditions of the network. That means overload condition as well as faulty condition. Venga, vamos allá. Conectamos el cable de entrada. Fijaos cuál es el circuito principal. Ahora mismo el interruptor está en posición de cerrado, o sea, de abierto. Circuit breaker work when we switch operator manually from position cuando activamos, off to position cerramos el circuito, fijaos por dónde va la corriente. Electric current carrying path shown in animation. Este es el disparador magnético. First incoming el disparador then térmico. Contact point of moving in fixed contacts, then magnetic coil, then bimetallic strip, then outgoing terminal. All are arranged in series. Under overload condition, the current through the bimetallic strip causes to raise of the temperature of it. The heat generated within the bimetallic is enough to cause deflection due to thermal expansion of metals. This deflection further releases the trip latch and contacts get separated. Y esto va a ser rápido, The visual indication of this trip can be observed by automatic movement of the operator to off position. In tripping operations, an arc is formed when the contacts start separating. This arc is then forced into arc chute plates, where arc is formed into a series of arcs and at the same time energy extracted and cools it. Closer look how tripping mechanism La placa bimetálica flecta y abre o dispara el mecanismo que ya finalmente abre el interruptor. ¿Vale? El procedimiento para el disparo magnético, este es el disparo térmico, sería similar. ¿Vale? Bueno, y esto lo vamos a ver ahora ya directamente sobre nuestra pizarra. ¿Ha quedado claro? Bueno, este vídeo lo tenéis disponible, lo podéis ver siempre que queráis. Así que tampoco vamos a dedicarle mucho más. Bien, entonces, características principales de los interruptores automáticos. Pues el número de polos, que puede ser pues, un interruptor bipolar, tripolar, tetrapolar. Naturaleza de la corriente. Bueno, la corriente puede ser o de corriente continua o de corriente alterna. Esta es su característica fundamental. ¿Qué poder de corte tiene el interruptor automático? Poder de cierre, que es la magnitud contraria al poder de corte, es decir, qué intensidad es capaz de establecer en el circuito. Poder de cierre. Y principalmente lo más importante es la curva característica de disparo, que lo que hace es darme para los distintos valores de intensidad cuánto tiempo tarda el interruptor en disparar. Muy bien, pero aquí realmente estamos viendo dos gráficas. ¿Cuál de ellas corresponde a la característica de disparo del interruptor? ¿Alguien lo sabría? ¿La que... esta? Bueno, ¿la otra? ¿Por qué? Bien, la compañera decía que esta gráfica es la del disparo del interruptor. Y efectivamente, así es. Fijaos que tiene dos zonas claramente diferenciadas. Una que disminuye cuadráticamente con la intensidad, que será la zona de disparo térmico, ¿verdad? Eso es disparo térmico. Y otra zona en la que, independientemente del valor de la corriente, es decir, a partir de cierto valor, que vamos a llamar a partir de ahora I sub A, pues el tiempo que tarda el interruptor en disparar es prácticamente constante, es independiente del valor de la corriente. Y a esto se le conoce como disparo magnético.
Bien, entonces, bueno, fijaos que estos valores normalmente para el interruptor automático pueden regularse, es decir, tienen disparadores regulables. Tampoco muchísimo, pero sí que puede modificarse un poco, pues a partir de qué valor de la intensidad empieza el disparo magnético y también cuánto tiempo tarda el disparador térmico en disparar, ¿vale? Son un poco ajustables. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque luego vamos a estudiar otro tipo de interruptores automáticos en los que ya no son regulables. Posibilidad de regulación de la intensidad del magnético o intensidad regulada, ¿vale? Porque a veces vamos a hablar de la intensidad nominal del interruptor porque muchas veces estas gráficas están referidas a una intensidad o al ratio de esa intensidad sobre la intensidad nominal. Pues a veces, en vez de hablar de la intensidad sobre la intensidad nominal, vamos a hablar de la intensidad sobre la intensidad de regulación, ¿vale? Que sustituirá a la intensidad nominal del dispositivo. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que si esta otra gráfica, ¿puedo cambiar el color de esto? Perfecto. Vale. Ya me voy haciendo, ¿eh? Está a punto de acabar la clase, pero ya me voy haciendo. Bien, pues si esto es la curva admisible de intensidad-tiempo de una instalación o de una parte de la instalación, no sé por qué me cambia de color como si yo fuera culé. Pero ¿entendéis lo que estoy diciendo, no? Si esta curva es la curva característica intensidad-tiempo de una instalación, lo que nos interesa, ¿qué es? ¿Cómo queremos que estén relacionadas esas dos gráficas? Más a la izquierda. ¿Solo más a la izquierda? ¿Con eso nos vale? Venga, que estamos aquí presencialmente, vamos a disfrutar del momento. Vamos a poner un ejemplo. Esto siempre vale en la vida. No tengo ni idea de la respuesta. Bueno, vamos a pensar. Si tengo este valor de intensidad, ¿qué ocurre? Este valor de intensidad, ¿qué ocurre? ¿Quién dispara antes o quién peta antes? El interruptor abre aquí, en este momento. Un poquito más, un poquito menos, porque tienen cierta tolerancia. Pero el interruptor aquí ha abierto. Es decir, ¿ha petado la instalación antes de que abra el interruptor? No. Por lo tanto, bien. Instalación protegida. ¿Y aquí qué ocurre? Aquí ya ha abierto el interruptor. ¿Instalación protegida, sí o no? Muy bien. ¿Y aquí qué ocurre? ¿Ha petado la instalación antes de que abra el interruptor? ¿Estaba la instalación protegida? No. A partir de este punto, el punto de corte de estas dos gráficas, la instalación deja de estar protegida. Por lo tanto, ¿cuál es la condición para que una instalación esté protegida? Pues que el dispositivo de protección esté por debajo y a la izquierda, como decía el compañero, de la característica admisible intensidad-tiempo de la instalación. ¿Se ve algo? La verdad es que he puesto ya demasiadas cosas. Pero bueno, es que como ahora se guarda, me he emocionado y he escrito muchas cosas. ¿Se entiende desde casa? Muy bien, pues esta es la curva característica de disparo tiempo-intensidad o intensidad-tiempo de un interruptor automático, con sus dos partes bien diferenciadas, que son una relativa al disparo térmico y otra relativa al disparo magnético. Y lo que nos interesa es, para proteger una instalación, pues que siempre esté por debajo, de forma que el dispositivo dispare antes de que mi instalación empiece a sufrir daños, ¿no? Tiene sentido. En esta asignatura hay muchas cosas que tienen sentido. Eso está bien.
Muy bien, pues pasamos entonces, bueno, creo que hay algunos problemas preparados antes de pasar al siguiente dispositivo. No, todavía quedan otras curvas que ver. La principal curva característica de los interruptores automáticos es la de intensidad tiempo de disparo, pero también tenemos la curva I cuadrado T, que lo que nos da es el valor de la integral de esta integral, que si os fijáis, I cuadrado T nos da una idea de la energía que deja pasar el interruptor antes de interrumpir la corriente. ¿Por qué? Pues porque una característica que podemos conocer de la instalación es la energía admisible por esa instalación antes de empezar a sufrir daños. Entonces, pues esta es la curva I cuadrado T. Fijaos que aquí tenemos la intensidad en el eje X y aquí tenemos el valor de amperios cuadrados por segundo, pues valor de energía pasante. Esto es energía pasante. Pues lo mismo, si en el caso de que la instalación tenga una curva así, lo que nos interesará será que para un valor de intensidad el dispositivo en cuestión interrumpa la corriente antes de que la instalación empiece a sufrir daños. ¿Vale? Esto, bueno, es una vuelta de tuerca más a las curvas de intensidad-tiempo. Otra de las curvas que proporciona el fabricante, ¿vale?, del interruptor. Borro por aquí. Y luego, finalmente, otra de las curvas que también suele proporcionar el fabricante, de hecho, esta gráfica es tomada de un catálogo, no sé si es de ABB o de Schneider, podéis consultarlo si queréis para ver qué es lo que se muestra exactamente, son las curvas características de limitación de corriente. Supongamos el caso de un interruptor que esté colocado en una instalación de corriente alterna, como la de nuestra casa, la de cualquier industria pequeña, ¿vale? De forma que, a lo largo del tiempo, esa corriente es de esta forma, ¿verdad? Pues una forma de onda sinusoidal con un periodo de ¿cuánto? ¿Cuál es la frecuencia en Europa? 50 hercios, por tanto, estos son 20 milisegundos. Esto vamos a suponer que sea en condiciones normales, pero de repente se produce un cortocircuito y entonces la corriente deja de tener este valor, y pasa a tener, pues, o supuestamente pasaría a tener un valor mucho más grande, de forma que la intensidad de cortocircuito prevista sea mucho mayor. Bueno, pues lo que me dice el fabricante es que si esta es la intensidad de cortocircuito prevista y este es el pico máximo de esa intensidad, es decir, este valor, pues su dispositivo, el que me está vendiendo, porque para eso es el fabricante, va a interrumpir esa corriente mucho antes. De hecho, prácticamente antes del... Bueno, este es el primer semiperiodo, estos son los 10 milisegundos, pues antes de los 10 milisegundos hemos interrumpido la corriente de esa forma. Daos cuenta que, al final, la energía pasante es la integral de I cuadrado, por tanto estamos reduciendo enormemente la energía que deja pasar ese interruptor antes de abrir. ¿Bien? Muy bien, pues ahora sí, entonces, pasamos a hacer unos problemitas que habíamos preparado. Pues no, todavía no pasamos. Vamos a ver antes los pequeños interruptores automáticos, también conocidos como PIAs o interruptores magnetotérmicos, ¿vale? Pequeños interruptores automáticos, también conocidos como PIAs, que son unos interruptores automáticos muy utilizados en baja tensión porque son de uso doméstico, es decir, para pequeñas instalaciones eléctricas. De forma que, bueno, tienen corte en el aire, es decir, el medio aislante que utilizan es el aire, por simplicidad,
tienen intensidades nominales menores que 125 amperios e intensidades de poder de corte o poderes de corte menores o iguales que 25 kiloamperios. Es decir, habíamos visto que los interruptores automáticos podían tener hasta 100 kiloamperios de poder de corte. Bueno, pues estos, como son pequeños interruptores automáticos, tienen un poder de corte limitado, hasta 25 kiloamperios. Fijaos, esta característica es muy importante. No tienen sus disparadores regulables, es decir, están normalizados y son unos valores fijos y estandarizados por una norma. Concretamente la norma 60898. Y aquí tenemos esos valores, ¿vale? Las gráficas de los pequeños interruptores automáticos son muy conocidas, casi que os la podéis saber de memoria, aunque normalmente en el examen se proporciona. Tienen esta forma, ¿vale? Entonces, fijaos que hay tres tipos de interruptores, pequeños interruptores automáticos: el tipo B, el tipo C y el tipo D. Fijaos que la parte térmica es común a todos ellos, que sería este área que tenemos aquí, ¿vale? Y lo que difiere entre ellos es la parte magnética, donde tenemos esta tabla resumen en la que dice, para un valor menor que 3 veces la intensidad I sub n, el interruptor tipo B dispara más tarde de 0,1 segundos. Esta tabla no es fácil de interpretar. Hay que pensarlo un poco, porque a mí no me gusta cómo está dicho, pero yo lo entiendo así. Interruptor tipo B, para intensidades menores que este margen inferior, tarda en disparar más de 0,1. Y eso es cierto, porque el tipo B, que es este, para intensidades más pequeñas de 3, es decir, en esta zona, tarda en disparar más de 0,1. ¿Es cierto? Sí. O sea que esta tabla está bien. ¿Me seguís? Podemos elegir entre esos tres. Y lo que difiere es en que el disparo se da en una situación o en otra, y en un tiempo o en otro, en función de la intensidad que esté circulando por la instalación y la intensidad nominal del interruptor. Entonces, esta tabla lo que quiere decir es eso. Y luego, a partir de 5 veces la intensidad nominal, ¿qué es lo que ocurre con el interruptor tipo B? Pues que tarda en disparar seguro, 100%, menos de 0,1. Cosa que es cierta, a partir de este valor, este interruptor, el tipo B, fijaos que ya lo que tiene aquí es esta parte que sería de disparo magnético. El disparo se da seguro, 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 para cualquier valor de la intensidad antes de, bueno, de hecho hemos dicho antes de 0,1, pero es que se da antes de 0,01, ¿vale? Pero esta tabla de alguna forma recoge esa información de una forma, pues, relativamente sencilla. Entonces, eso está comprendido, ¿no? Bueno, lo mismo ocurriría con el tipo C y con el tipo D. Lo que cambia es que esos valores de intensidad, esos márgenes, son distintos para estos tres tipos de interruptor. El B es de 3 a 5, el C es de 5 a 10 y el tipo D es de 10 a 20, si no recuerdo mal. Eso es. ¿Vale? Por tanto, conociendo esos 6 valores, somos capaces de, aunque sea, esquematizar estas gráficas de disparo. Entonces, fijaos que realmente, si yo borro aquí y quiero representar únicamente la curva de disparo del interruptor, del pequeño interruptor automático tipo B, esa gráfica es esto, ¿vale? El disparo térmico sería hasta aquí y aquí ya empezaría. Bueno, esta zona es la zona de incertidumbre. Ahora vamos con ella. Aquí ya podría empezar el disparo magnético y ya finalmente tendríamos algo así. Esta sería la característica de disparo del tipo B. ¿Vale? La del tipo C y la del tipo D, lo mismo, pero un poco desplazado hacia la derecha. Entonces, fijaos que esta zona, entre 3 y 5, es la zona de incertidumbre. ¿Por qué? Pues porque si yo tengo una intensidad, pongamos de 4 veces la intensidad nominal, a partir de aquí, este interruptor ya empieza a disparar. Pero puede que sí o puede que no. ¿En función de qué? Ah, no lo sé. En la zona de incertidumbre. ¿Por qué? Bueno,
dependiendo de la aplicación de mi instalación y los posibles cortocircuitos, si yo quiero que un interruptor dispare sí o sí en ese momento, tendré que poner otro tipo de dispositivo. Pero en esta zona ya puede empezar a disparar. Y puede empezar a disparar tanto en su parte magnética como en su parte térmica. A partir de este valor, ya puede empezar a disparar tanto su parte magnética como su parte térmica. ¿Cuándo podemos garantizar que el interruptor ha disparado? Cuando llegamos aquí. En este punto, el interruptor ha disparado seguro. No sé si el disparo magnético o el disparo térmico, pero ahí ha disparado seguro. ¿Bien? Es relativamente sencillo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer en los problemas? Pues vamos a tener que calcular la intensidad que se puede producir en mi instalación, tendré que saber cuál es la intensidad nominal del interruptor y tendré que entrar por el eje X y subir para saber si ese interruptor me garantiza el disparo antes de pues X tiempo o no, o lo que sea. Vale, hay otra cosa importante, aparte de los valores que empiezan a garantizar, a partir de este valor se garantiza el disparo magnético, a partir de este valor ya empieza el disparo magnético, pero estamos en la zona de incertidumbre, y hay otros dos valores importantes, que son estos dos. Si os fijáis, es 1,13 veces la intensidad nominal y 1,45 veces la intensidad nominal. Es decir, estamos muy cerquita de este punto, ¿vale? Podría ser algo así. Daos cuenta que ambos ejes están en escala logarítmica, ¿vale? Por tanto, hay grandes saltos, a pesar de que la distancia en la gráfica no sea tan grande, ¿vale? Porque como el disparo magnético se empieza a garantizar, fijaos el tiempo que tarda en disparar. Una vez que estamos aquí, 0,01, pero tenemos valores de 1 milésima de segundo, ¿vale? Entonces, esta intensidad INT es la intensidad de no funcionamiento 1,13 veces la intensidad nominal. Si subimos este valor, más o menos tendría que intersectar con nuestra gráfica en ese punto. Entonces, este valor de 1,13 veces la intensidad nominal es el valor que me garantiza que el disparo térmico no se va a producir antes de 1 hora, 60 minutos. Podemos decir que el tiempo de disparo es mayor de 60 minutos. ¿Y el 1,45 veces la intensidad nominal? Pues sería este otro valor que más o menos viene a dar aquí. Si borro todo esto porque está bastante completito, sería ese punto, el punto 2. ¿Y lo que garantiza qué es? ¿Alguien lo sabe? Que el disparo se da cuándo o que no se da cuándo. Que el disparo se da seguro, 100%, en menos de 1 hora, efectivamente. Muy bien, pues entiendo que está comprendido perfectamente cómo funciona esta gráfica y los pequeños interruptores magnetotérmicos o automáticos, pequeños interruptores automáticos, los PIAs, los magnetotérmicos. Muy bien. Vale, un caso, creo que lo hemos comentado antes, un caso particular son los interruptores magnetotérmicos, pero los que se llaman o denominan ICP-M, que son los interruptores de control de potencia, como los que tenemos instalados en casa. ¿Por qué son un poco distintos? Bueno, fijaos que, tal y como ocurría con los interruptores, los pequeños interruptores automáticos, tienen una zona de disparo térmico, por supuesto, y una zona de disparo magnético. Esta es la zona del disparo térmico y esta es la zona del disparo magnético, ¿vale? Siempre para intensidades es cuando se da el disparo magnético. Entonces, ¿cuál es la peculiaridad de estos interruptores? Pues fijaos que la intensidad convencional de no funcionamiento es 1,1 la intensidad nominal. Bueno, en el caso de los pequeños interruptores automáticos esto era 1,13, pues ahora es 1,1.
Y ese valor es el punto 1 de la gráfica, y de nuevo es pues que el disparo no se produce seguro hasta 60 minutos desde que esa intensidad está circulando por la instalación. Y la gran novedad es que la intensidad que garantiza el disparo, ahora veremos en cuánto tiempo, es 1,55. Pues en 1,55, que llegaríamos aproximadamente por aquí, ¿vale? El punto 2, fijaos que es mucho antes de los 60 minutos. El interruptor de control de potencia dispara seguro para un valor de 1,55 veces la intensidad nominal antes de los 15 minutos. Lo que decíamos antes, si ponemos la plancha, la lavadora, el horno, la secadora y no sé qué más, en 15 minutos y posiblemente antes, cuanto mayor sea la intensidad del interruptor automático, antes va a disparar y tendremos que empezar a desconectar cosas. ¿Cuál es la potencia normalmente contratada en casa? ¿Ni idea? ¿100.000 kilovatios? No, eso es una barbaridad. Es que había por aquí alguna cara de, pues sí, si tú lo dices. No, 4 o 6, depende de cuántos viváis en casa, pero por ahí anda la cosa. Es una forma muy útil de reducir la tarifa eléctrica, reducir la potencia, porque es además una parte fija. Y raramente utilizamos todos los electrodomésticos a la vez, o los que más potencia consumen. Ahí va. Explico cosas y además doy consejos para la vida, para que ahorréis pasta. Bueno, ¿alguna pregunta? Bien, pues ahora sí pasamos a hacer problemas. Venga, tenemos aquí la gráfica. Bueno, esto es una cuestión de una PEC. Creo que las tenéis en Aula Web, ¿vale? No sé exactamente de qué año es. Me suena que de 2016. Bueno, cuestión 2. Dice, las curvas características de desconexión de un interruptor automático magnetotérmico de intensidad nominal 32 amperios y tipo C son las que se muestran en la figura. Como son normalizadas, son las mismas que hemos explicado antes. Responder a las siguientes preguntas. Se pide responder a las siguientes preguntas. 2.1. Ante una sobreintensidad de 82 amperios, ¿en cuánto tiempo queda garantizado el disparo del interruptor? Bueno, pues, ¿qué es lo que hay que hacer? Los de casa podéis participar también. ¿Alguien? Sí. Eso es. Primero vamos a dividir el valor de la sobreintensidad por la intensidad nominal del interruptor y eso nos dará el valor del ratio intensidad-intensidad nominal por el que tenemos que entrar por el eje X. Muy bien. ¿Cuánto da? Porque yo no me he traído calculadora. 2,56. 2,56. Entramos por aquí, subimos y aproximadamente, daos cuenta que esto hay que hacerlo de una forma muy aproximada, el tiempo que tarda en garantizar el disparo, pues podríamos a lo mejor decir 50 segundos aproximadamente. Cualquier valor a partir de ese, o de incluso 45 o 35, lo daríamos por válido, ¿vale? Vamos a poner aquí, pues, en primer lugar lo que hacemos es 82 partido por 32, que es la intensidad nominal del interruptor. Esto daba 2,56, según me habéis dicho, si no me habéis mentido. Y con este valor de intensidad, pues entramos a la gráfica y vemos el punto de corte. Y hemos dicho que esto aproximadamente son 45 segundos. ¿Bien? Vale, ¿y si le da sobreintensidad de 236? ¿Qué hacemos? Bueno, tenemos que hacer exactamente lo mismo. 236 partido 32, que esto será casi 8 o 9, ¿no? 7,4. ¿Y qué hacemos? Pues de nuevo, lo mismo. Entramos por 7,4.
Fijaos que como el interruptor es tipo C, aquí ya podría empezar a producirse el disparo magnético, pero como me están preguntando, ¿queda garantizado el disparo del interruptor? Pues para que quede garantizado tiene que transcurrir un poco más de tiempo, porque puede producirse el disparo térmico o el disparo magnético. Entonces, ese tiempo aproximadamente va a ser el punto de corte en esa línea vertical, 5 segundos, porque esto ya es parte de segundos. ¿Sí? Esto es muy fácil y yo también entiendo que sea fácil. ¿Lo estáis entendiendo o suena chino? 5 segundos, ¿no? Hemos dicho. ¿Todo el mundo lo ve? ¿Sí? En clase creo que sí. ¿En casa? Perfecto. Vale. ¿Y ante una sobreintensidad de 480? Bueno, de nuevo lo mismo. 480 partido 32. ¿Esto cuánto da? 15. Pues entramos por 15 y sigo, ¿no? Hasta aquí. No, no sigo. ¿Por qué? Porque eso es el D, efectivamente. La curva del tipo C es la que viene por aquí, por tanto el punto de corte que me garantiza el disparo, pues aproximadamente es pues este punto, ¿no? Podríamos decir aproximadamente 0,005. Pues 0,005 segundos. Muy bien. Venga, a ver, la última pregunta. Ante una sobreintensidad de 236, ¿en cuánto tiempo queda garantizado que no dispara el interruptor? No entendí la pregunta, ahora la he entendido. La he tenido que leer 2 veces. 0,002. La pregunta es, ¿en cuánto tiempo queda garantizado que no dispare el interruptor? Es decir, vengo por los 7,4, que valía el 236 partido 32, entro por el 7,4 y ese punto es pues antes de que pueda empezar el disparo magnético, que me asegura que el interruptor seguro que no ha disparado. Como decía el compañero, 0,002. Bueno, esto es 7,4 y por tanto el tiempo este es 0,002. Básicamente, estas son las preguntas que podemos hacer. ¿Cuánto tiempo garantiza el disparo del magnético? ¿Cuánto tiempo garantiza el disparo del térmico? ¿Cuánto tiempo me garantiza que no ha disparado ni uno ni otro? Y cosas así. Hay otra posibilidad, otro tipo de problema, lo que pasa es que no me suena, no sé si es que no lo he encontrado, es que lo pusimos en otro, como tenemos el follón este de que hemos hecho exámenes en Moodle y tenemos ahí una batería de preguntas y otros los tenemos dado away, otros los tenemos, no sé dónde están, casi ningún problema. Pero se me ocurre que en alguna situación hemos preguntado, tenemos un motor que en el arranque demanda cierta intensidad. Pongamos 32 por 3, 96. Imaginaos 96, no más. Eso es. Esto es ya un hipotético caso sobre el problema este, ¿eh? Un motor que demande 128 amperios en su arranque. Y está protegido con un interruptor de 32 amperios tipo C, como este que tenemos aquí. Entonces, mi pregunta, ¿sería válido un interruptor tipo B para proteger ese motor? No, porque hemos dicho que en el arranque, vamos a ponerlo por aquí, la intensidad de arranque del motor es 128 amperios. Partido por 32, 4. Es decir, estaríamos entrando por la zona B. Por tanto, ese interruptor, en algunas ocasiones durante el arranque de ese motor, va a disparar, cosa que no es adecuada
porque entonces yo cuando conecto el motor es porque quiero arrancarlo de verdad. Lo que pasa es que un motor durante el arranque demanda más intensidad de lo normal. Entonces no sería adecuado. ¿Qué hago? Bueno, me puedo ir al siguiente interruptor, que es el tipo C que no dispara seguro para ese valor de corriente. Bueno, habría que ver cuánto tiempo es el arranque, porque claro, a lo mejor el tipo C hace que dispare el interruptor, o sea, a lo mejor el arranque del motor hace que dispare el tipo C por sobrecarga, o sea, con el disparador térmico. Me tendrían que decir cuánto dura el arranque del motor. Si es menos de un segundo, está bien, no hay ningún problema. ¿Vale? Es el otro tipo de problema que se me ocurre con estas gráficas sobre pequeños interruptores automáticos. Bueno, ¿está claro este problema? Muy bien, pues pasamos al siguiente. Además, estos problemas son de las pocas cosas que podemos, de las pocas aplicaciones prácticas de lo que estamos aprendiendo ahora en la teoría, sobre todo para el parcial de la PEC 1, que es el 16 de marzo. Me suena que sí, ¿no? Estoy hablando de memoria, ¿eh? Al delegado, que no sé si está aquí. Ah, pues te lo dije, ¿no? Aunque no te confirme la fecha. Pero lo dije en la clase anterior. Sí, me suena que es el 16, ¿eh? De todas formas, supongo que en el post saldrá, si no ha salido ya. Bueno, nos quedan, esta clase dura hasta las 10:25. Vale, nos queda media horita. Venga. Bien, cuestión 3. Dice, a continuación se presentan varias situaciones en las que se cuestiona sobre la sustitución de un dispositivo de apareamiento eléctrica por otro. Para cada una de estas situaciones, responda de forma concisa, pero clara y razonada, a la pregunta que se plantea. Dice, situación 1. En una instalación se dispone de un interruptor en carga de intensidad nominal I sub n, que realiza las funciones habituales de este tipo de dispositivo. Pues abrir, cerrar, soportar intensidades del orden de la nominal de forma indefinida, en régimen permanente. Dice, este interruptor se ha estropeado y el electricista, a falta de un dispositivo similar, lo sustituye por un interruptor automático de la misma intensidad nominal. ¿Funciona correctamente la instalación? ¿Sí o no? El interruptor automático con el que vamos a sustituir el interruptor en carga soporta esa corriente. Sí, porque es de la misma intensidad nominal. ¿Es capaz de establecer esa corriente? Sí, porque es del orden de la nominal. ¿Es capaz de, no sé qué he preguntado, si interrumpir o establecer? Bueno, pues la contraria. ¿Es capaz de establecer esa corriente? También. Adicionalmente, es capaz de hacer otras cosas, como por ejemplo proteger la instalación frente a sobrecargas, cortocircuitos, etcétera. Entonces, ¿cumple con las funcionalidades específicas del interruptor en carga? Sí. ¿Tiene además, adicionalmente, otras funcionalidades? Sí. ¿Funciona, por tanto, bien la instalación? Sí. Pues a eso es a lo que tenemos que atender. Cumple con las funcionalidades del interruptor en carga. Por tanto, sí. Vamos a ponernos ahora en otra situación. En una instalación se dispone de un interruptor automático de intensidad nominal I sub n, que realiza las funciones habituales de este tipo de dispositivo. Las funciones habituales de este tipo de dispositivo es, aparte de ser capaz de interrumpir, establecer y soportar esa intensidad durante un tiempo que puede considerarse infinito, además tiene la capacidad de proteger frente a sobrecargas y la capacidad de proteger frente a cortocircuitos. Por tanto, bueno, vamos a ver qué ocurre. Claro, solo estamos definiendo qué es lo que hace el interruptor automático.
este interruptor se ha estropeado y el electricista, a falta de un dispositivo similar, lo sustituye por un interruptor en carga de la misma intensidad nominal. Bueno, yo creo que la pregunta ya queda prácticamente respondida sin necesidad de leerla. ¿Funcionará correctamente la instalación? Pues no. Lógicamente no, porque nosotros teníamos instalado un dispositivo que me protegía frente a sobrecargas y cortocircuitos y lo he sustituido por un dispositivo de la misma intensidad nominal, pero que no hace ninguna de esas funciones. Bueno, cumple 3 de las 5 principales que podríamos decir, porque soporta, establece e interrumpe corrientes del orden de la nominal, pero cuando venga una sobrecarga o un cortocircuito, estamos listos de papeles. Por tanto, la respuesta es no. El interruptor en carga no cumple las funciones del IA, que es interruptor automático. Bueno, última pregunta. En una instalación se dispone de un interruptor automático intensidad nominal I sub n con curva de disparo tipo C, que realiza las funciones habituales de este tipo de dispositivo, por lo que hemos comentado hace un momento, pero concretamente ya sabemos que es un pequeño interruptor automático porque me están diciendo que es de tipo C el disparo. Este interruptor se ha estropeado y el electricista, falta un dispositivo similar, lo sustituye por un interruptor automático de la misma intensidad nominal, pero de curva de disparo B. ¿Funcionará correctamente la instalación? No, ¿por qué? Efectivamente. O sea, estamos de alguna manera sobreprotegiendo la instalación, pero esa sobreprotección no es adecuada porque, efectivamente, en condiciones normales de operación puede que nos dispare el interruptor y eso no es deseado. Conclusión, la sobreprotección es mala. En las instalaciones eléctricas, bueno, y eso también pasa en la vida real, se lo dicen a los padres normalmente, ¿no? No sobreprotejas a tu niño, no sé qué. ¿No? Sí, una pregunta. Es una buena pregunta. Voy a planteársela para los que están en casa. La compañera pregunta que qué ocurriría. Bueno, hemos determinado que sustituir uno tipo C por uno tipo B no es correcto porque estamos sobreprotegiendo la instalación y puede ser que dispare en situaciones que nosotros no queremos. Y la compañera pregunta, bueno, ¿y si teníamos uno tipo C e instalamos uno tipo D de dedo, qué ocurre? No lo protegemos lo suficiente. ¿Por qué? Porque se supone que cuando el proyectista ha diseñado esa protección como un interruptor automático con curva de disparo tipo C, es porque se pueden producir intensidades en esa instalación que requieren que yo dispare en un cierto tiempo. Entonces, si cambio el tipo C por el tipo D protege menos, por tanto, estoy restándole protección a la instalación. Puede ser que haya una intensidad que produzca daños en mi instalación y como es de tipo D, ni se entera. Bueno, sí se entera, pero no dispara porque dice, no, yo no estoy programado para esto, no estoy fabricado para actuar en estas condiciones. ¿Entendéis el procedimiento y el razonamiento, no? Vale, entonces, la respuesta a esto sería no, porque a pesar de que estamos sobreprotegiendo la instalación, podemos tener disparos no deseados. Bien, muy bien, pues este es el tipo de problemas a los que nos vamos a enfrentar en esta asignatura y en la vida real. Sí, muy buena pregunta. Para los de casa, ha preguntado el compañero si a nivel de precio hay alguna diferencia entre los tres. Y la respuesta es sí. ¿Cuál es el más barato y el más común?
El D. ¿Por qué? No. Es el tipo C. El más común es el tipo C. ¿Vale? Y el C y el D son más caros y no recuerdo si hay una diferencia especial entre el B y el D de cuál es más caro de los dos, pero el tipo C es el más barato, ¿vale? Así que si hay ocasiones en las que en una instalación puedo decir, bueno, según las intensidades de cortocircuito previstas, puedo instalar el tipo C o el tipo B, no me importa, porque para esas intensidades en concreto, pues mi instalación puede funcionar bien con uno o con otro. ¿Cuál elijo? Bueno, pues por motivos económicos me quedo con el C, que es más común y es más barato. ¿Vale? Bien, pasamos entonces a ver el fusible, que es un dispositivo de protección, pero, como supongo que sabréis, no de maniobra. ¿Por qué? De protección, pero no de maniobra. Es decir, no podemos abrir y cerrar el fusible porque el fusible, su principio de funcionamiento, ¿sabéis cuál es, no? Pues maniobra. El principio de funcionamiento de los fusibles es... Bueno, vamos a ver primero... Bueno, no. Vamos a ver primero el principio de funcionamiento. El fusible básicamente es un hilo conductor a través del cual circula la intensidad de la instalación. Si esa intensidad es suficientemente grande, disipa mucha energía en forma de calor por efecto Joule y ese hilo conductor es tan fino y está específicamente diseñado para ello, a partir de cierto valor de esa intensidad, pues se funde y deja de haber circulación de corriente. Entonces, ese es su principio de funcionamiento y ese principio de funcionamiento le hace tener una serie de ventajas con respecto a su principal competidor, que no es más que el interruptor automático. Entonces vamos a elaborar aquí una pequeña lista de ventajas e inconvenientes entre fusibles e interruptores automáticos. Vamos a poner aquí ventajas. Ventajas, venga, ¿qué se os ocurre? Más barato, sí. Más económico. ¿Alguna otra ventaja? ¿Tamaño? ¿Reducido o aumentado? Tamaño más reducido, efectivamente. Van por ahí los tiros. Sobre el poder de corte. ¿Tienen alto poder de corte o no? Sí, tienen alto poder de corte. A pesar de que tienen un tamaño más reducido y son más económicos, tienen un alto poder de corte que los hace muy interesantes. Alto poder de corte. Sí. En general, todo lo que... Bueno, preguntaba un compañero que lo que es el fusible, lo que es el hilo conductor, es más reducido, pero dice el compañero que, bueno, el portafusibles, el cartucho fusible, etcétera, etcétera, al final, ¿merece la pena en cuanto a volumen? Sí, la respuesta es que sí, porque a pesar de que si tú coges un fusible, el fusible es muy pequeño, pero ya teniendo en cuenta el portafusible, la base, los contactos, todo eso, es de un tamaño muy reducido. ¿Vale? Estas son las principales ventajas del fusible y vamos a ver sus inconvenientes, que también los tiene. Inconvenientes. Hay una que es casi evidente. No son rearmables, efectivamente. No son rearmables. Por tanto, requieren mantenimiento o reemplazo.
Y además, ese reemplazo puede ocasionar problemas. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, tengamos un fusible de cierto calibre y lo sustituyamos por otro fusible, pero de un calibre distinto que no proteja mi instalación. Por tanto, puede dar lugar a problemas de protección, ¿vale? Vamos a poner problemas de protección por equivocación, ¿vale? Por equivocación. ¿Qué más? Hay más cosas. En muchas ocasiones, las instalaciones, ¿de qué tipo son? Además, son sistemas trifásicos. Por lo tanto, tendremos un fusible por cada fase. Cuando solo funde una fase, ¿qué ocurre? Que el sistema trifásico pasa a ser un sistema desequilibrado. Por tanto, en sistemas o instalaciones trifásicas, en instalaciones 3F, trifásicas, causan o pueden causar desequilibrios. Claro, esos desequilibrios son momentáneos. Luego, en cuanto funde un fusible, el aparato en cuestión dejará de funcionar de forma correcta y tendrá que ir un operario a sustituir el fusible. No sé si os acordáis, si habéis estudiado aquí, en las prácticas de electrotecnia de segundo, ¿cuántos fusibles se han quemado? Muchísimos. Yo voy a las prácticas solo a cambiar fusibles. De hecho, yo creo que este fusible es de los de las prácticas de electrotecnia. ¿Vale? Bueno, entonces, partes constructivas de los fusibles. Básicamente van a tener una base con los contactos, el cartucho fusible que va a tener un hilo conductor que podéis ver aquí y un material extintor, que básicamente suele ser en los fusibles arena de sílice de grano fino y seco, ¿vale? Que es un material, un compuesto que extingue el arco, ¿vale? El cartucho fusible está completamente relleno de ese material. Concretamente, si nos fijamos en el hilo conductor, vamos a hacer aquí un esquema de lo que sería el fusible con los contactos. Aquí tendríamos el cartucho fusible, ¿vale? Y aquí tendríamos el hilo conductor. El hilo conductor es un hilo cilíndrico, pero de sección variable. ¿Por qué? ¿A alguien se le ocurre? La sección de este conductor es variable. Voy a hacerla más variable todavía para que se pueda apreciar. A esas estrecheces se les denomina estrechamientos. ¿Para qué? Pues para facilitar que el hilo conductor empiece a fundir. ¿Por dónde va a empezar a fundir? Pues por donde la sección del hilo conductor es menor. Entonces, el procedimiento, el principio de funcionamiento de los fusibles, ya lo hemos dicho, es la corriente circula por aquí y tenemos dos opciones. O bien que la operación de la instalación haga que el calor que se disipa desde el hilo conductor al exterior alcance el equilibrio, de forma que todo lo que se genera y se disipa
se vaya al exterior, por tanto se alcanza una temperatura de equilibrio, o bien que en algún momento determinado esa intensidad suba mucho y empiece a fundir pues en los estrechamientos. Sois muy listos. Muchas gracias. ¿Qué estaba diciendo? Eso es, la intensidad circula por aquí y cuando... Bueno, cuando ese valor de intensidad supera cierto valor, empieza a fundirse el hilo conductor, se produce el arco y la arena de sílice que rellena completamente el cartucho, pues hace que el arco se extinga rápidamente. Ese es el principio de funcionamiento de estos elementos. ¿Se me ha fundido el fusible? Cambio por otro del mismo calibre y a funcionar. ¿Vale? Bueno, los fusibles, hay que borrar esto. Tienen una denominación característica que consta de dos letras. La primera letra hace referencia al tipo de uso, que puede ser o tipo de uso general, que se representa con la letra minúscula G, o tipo de acompañamiento, que es la letra A. Uso general, pues podemos decir que en ese caso el fusible se utiliza tanto para la protección, protege tanto para sobrecargas, vamos a hablar de sobrecargas a partir de ahora como SC, y cortocircuitos como CC. Vaya, si hago control Z. Nada. Perfecto. Protege tanto para sobrecargas como cortocircuitos. O puede ser de tipo de acompañamiento que en ese caso solo protegen frente a cortocircuitos y por tanto necesitan estar acompañados por un elemento que dispare en caso de sobrecargas. Por tanto, puede ser que tengamos un fusible encargado de proteger frente a cortocircuitos, porque hemos dicho que estos fusibles tienen un poder de corte alto, pero no hacen la función de protección frente a sobrecargas porque no son capaces de cortar esa corriente. Entonces, pues a lo mejor se acompañan de un interruptor automático o un interruptor con disparador térmico únicamente. ¿Vale? Y la segunda letra hace referencia, la primera, al tipo de servicio, por así decirlo, o al tipo de uso, y la segunda letra al elemento en cuestión que vamos a proteger. Hace referencia al elemento protegido. Protegido. Por ejemplo, la M se utiliza para motor, R semiconductor, G uso general, L conductores. De hecho, aquí tenemos la foto de un fusible y podemos ver que su denominación es GL o GG, es decir, tipo general para protección de conductores o tipo general para uso en general. Ejemplos. Bueno, pues tenemos aquí precisamente el GG, pues es un fusible destinado al uso general para proteger conductores. Bueno, conductores no, para uso general. Sí, ¿no? Para uso general. Es tipo general, uso general. Todo general. Es decir, un fusible muy genérico. De tipo AM es acompañamiento de motores. Es decir, sirven para proteger al motor en cuestión frente a cortocircuitos, pero no frente a sobrecargas. Es decir, tienen que estar acompañados pues, por un dispositivo que proteja a ese motor frente a sobrecargas. Y por último, AR pues, es acompañamiento a semiconductores y una aplicación concreta es, por ejemplo, los multímetros. Para los multímetros. ¿Vale?
Bueno, y vamos a pasar a ver las curvas características y los valores característicos de estos fusibles. Básicamente, bueno, vamos a tener intensidad nominal del fusible, que es aquella que puede circular a través del fusible permanentemente sin producir, pues, el funcionamiento o el disparo del fusible, que no es un disparo como tal. Yo hablo del disparo del fusible, pero es la fusión del fusible. Tensión nominal, poder de corte y característica TI, tiempo, intensidad. Estoy pensando que esto yo creo que es incorrecto. Estos son valores de intensidad y estos son valores de tiempo, ¿vale? Tal y como indica el eje, porque aquí pone I1, esto es incorrecto y esto es incorrecto y esto es incorrecto. ¿Vale? Las gráficas de los fusibles son una línea que decae con el valor de la intensidad de esta forma, ¿vale? Más o menos como si fuera el disparo térmico, porque al fin y al cabo su principio de funcionamiento se basa en el calentamiento del hilo conductor y tienen esta forma. Entonces, aquí tenemos intensidad, aquí tenemos tiempo. ¿Qué hay que decir de estas curvas? Bueno, que tienen cierta tolerancia. Aproximadamente más o menos 10% del valor de la intensidad. De forma que no es una línea, sino que realmente lo que es una superficie. Vamos a tener algo así. Entonces, claro, porque tener un fusible de tolerancia 0% es muy complicado. Entonces, para un valor de intensidad en concreto, ocurrirá lo mismo de siempre. A partir de aquí, el fusible puede empezar a fundir, pero no podemos garantizar que ha fundido hasta este punto. ¿Vale? El razonamiento es el mismo que con las gráficas de disparo del interruptor automático. Hay ciertos valores característicos que no los he puesto. Bueno, este es el libro que recomendé el primer día, que está aquí en la biblioteca. Creo que hay suficientes ejemplares, pero tampoco muchísimos. Daos cuenta que sois 300 alumnos en esta asignatura. Entonces, ¿qué iba a decir? Sí, es que hay aquí un dato que está bien sobre los fusibles y que yo no lo he puesto, que es... Vamos a poner algún ejemplo, ¿vale? Porque depende del tipo de fusible y de su intensidad nominal. Por ejemplo, tipo GM, es decir, de protección general frente para motores, vamos a tener que para intensidades nominales menor de 16 amperios, el tiempo convencional, ahora veremos qué es esto, es 1 hora y la corriente de no fusión, es decir, INF, en este caso es 1,25 I sub n, y la intensidad de fusión, es decir, la intensidad que garantiza la fusión en 1 hora, pues será, en este caso, 1,6 veces I sub n. Este es simplemente un ejemplo. Si vamos variando la intensidad, lo que ocurre es que el tiempo convencional va a ir decreciendo. Es decir, si aumentamos la intensidad, el tiempo convencional para el que el fusible funde o no funde, pues irá decreciendo. De forma que, si lo viéramos sobre la gráfica, vamos a representar aquí la gráfica del fusible. Sería algo así, ¿no? Vamos a poner que esto sea 60 minutos, ¿verdad? Pues si esta es la intensidad nominal, o 1, depende de qué estemos hablando, ¿vale? Si esto es I partido I nominal, esto dejará de ser I nominal, sino que será 1. Y cuando estamos en 1,25, pues esta es la intensidad de no funcionamiento, mentira, de no fusión, porque estamos en un fusible. Ahora luego veremos un dispositivo en el que sí que tenemos una intensidad de no funcionamiento. Y este otro valor será, pues, precisamente los 1,6 veces la intensidad nominal. Bueno, como es el ratio, no hay que ponerlo. Es 1,6 y punto. 1,6. ¿Vale? ¿Está entendido eso?
Bien. Entonces, el fabricante lo que suele proporcionar no es una única gráfica para un fusible, sino que proporciona las características de tiempo-intensidad o de intensidad-tiempo para una familia completa de fusibles. De forma que la selección del fusible a instalar, pues la haremos diciendo, bueno, intensidad de cortocircuito prevista, 5 veces la intensidad nominal, ¿vale? O más veces, venga, 7 veces. Entramos por aquí. Si el tiempo que aguanta mi instalación es 10 segundos, trazamos una horizontal por aquí. Y en el punto en el que cortan, todos estos fusibles que han cortado antes de ese tiempo son válidos para mi instalación y todos los que quedan por encima, pues ya no son válidos porque mi instalación ha petado antes de que funda el fusible. Así seleccionaremos fusibles en el tema 6, allá por mayo. Bien. Bueno, ya hemos acabado. Se ha acabado nuestra clase presencial. ¿Alguna duda? Bueno, pues nos vemos la semana que viene por videoconferencia y dentro de un mes en clase presencial. Ha sido un placer volver a las aulas con vosotros.